para, para tratarles de liberar lo más rápidamente posible, porque con seguridad tienen muchas otras cosas que realizar, especialmente preparar su segundo examen de segundo parcial de la asignatura correspondiente. Si alguien me puede hacer recuerdo en qué quedamos con ustedes, perdón, por favor. Si alguien me orienta. Sí, hemos terminado, doctor. Perdón, sí. Sí, hemos terminado, doctor. Coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctor. Bien, iniciaremos entonces la actividad con el siguiente bolo. Pues entonces ya entraríamos directamente a lo que nos toca y que está asociado ya no con los elementos formes de la sangre, o sea, vale decir que hasta la anterior clase hemos concluido prácticamente todo lo concerniente a los glóbulos, a todos los elementos formes de la sangre, ¿no? Ahora nos vamos a dedicar directamente a los colaterales que están asociados con estas. Y en este caso vamos a hablar de coagulación y hemostasia, que en realidad va a ser un recuerdo para ustedes, debido a que este tema lo hemos llevado muy bien en la parte de la práctica, bien, y lo hemos hecho eso en la primera semana de prácticamente, perdón por la redundancia, ¿no? Importante poder valorar, importante poder determinar este aspecto, debido a que ya en un momento dado hemos comentado de que lamentablemente no se está realizando las solicitudes correspondientes o las solicitudes adecuadas de lo que viene a ser el coagulograma, ¿no? Y fruto de eso, esta mañana nuevamente hemos vuelto a tropezar con ese tipo de problemas, teniendo una hemorragia dentro de lo que es el quirófano, donde definitivamente nadie sabía de por dónde está sangrando el paciente, ¿no? Entonces lamentablemente hay que decirlo, es un descuido que muchas veces llegamos a cometer y es mucha la desesperación de los familiares en insistir, por ejemplo, que se pueda ingresar a un acto quirúrgico sin haber cumplido todos los requisitos necesarios. Cuando hablo de lo que es coagulación y hemostasia, vamos a hablar netamente de lo que es primeramente lo que es coagulación y posteriormente a lo que viene a ser la hemostasia, ¿no? Entonces, hablando netamente de lo que es coagulación, tenemos que hablar de la modificación física que sufre la sangre para pasar de un estado líquido a un estado de gelatina. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros ya lo hemos experimentado, porque en algún momento seguro hemos llegado a tener un sangrado por alguna herida pequeña que se nos pudo haber presentado y ahí nos hemos dado cuenta que definitivamente la sangre cambia o modifica su estado físico, ¿no? De un estado sumamente líquido con el cual nosotros estamos perdiendo bastante cantidad de sangre por el torrente vascular, pues de un momento a otro empezamos a formar lo que se llama una capa de gelatina o, si ustedes quieren, una capa de tapón plaquetario. Esta transformación o esta modificación, si ustedes quieren, de la sangre, se debe mucho a lo que es el fibrinógeno. El fibrinógeno, dicho de otra forma, es el elemento más importante como para nosotros poder determinar o poder iniciar lo que viene a ser entonces la coagulación.
Porque gracias a este fibrinógeno vamos a hacer que se forme la red de fibrina y que esta red de fibrina es considerada como una red de fibrina insoluble. O sea, ¿qué quiere decir? Que fácilmente no va a ser diluida, ¿no? Y a partir de esta formación de esta red de fibrina, nosotros vamos a lograr atrapar a los elementos formes de la sangre, o sea, todos los otros elementos que ya hemos ido hablando en el transcurso de esta gestión y reforzar lo que en un primer momento habíamos hablado, que es la función de la plaqueta principal, que es la formación del trombo plaquetario, para que de esta forma se produzca una definición definitiva de un problema hemorrágico. Entonces, dicho de otra forma, después de que se ha producido el trombo plaquetario, nosotros necesitamos la participación del fibrinógeno a través de lo que es la formación de la red de fibrina para ir atrapando otros elementos y reforzar este tapón plaquetario, que es muy necesario para que se produzca el cese definitivo de un problema hemorrágico. Eso es lo que es coagulación. Y lo que es hemostasia es un proceso, esto es diferente, ¿no? Es el proceso que está constituido por mecanismos biológicos que tiene por finalidad tres aspectos: prevenir, evitar y mantener. ¿Qué es lo que va a prevenir? Y eso es siempre lo que se han preguntado. Vamos a prevenir la extravasación de sangre de manera espontánea. ¿Qué vamos a evitar? Una hemorragia excesiva a nivel de los vasos lesionados. ¿Y qué vamos a mantener? La fluidez de la sangre circulante, ¿no? Entonces, esos tres elementos importantes es gracias a este proceso denominado hemostasia, en el cual van a participar diferentes elementos o diferentes componentes básicos, que en realidad son cuatro: el componente vascular, el componente plaquetario, el componente de los factores de coagulación y el componente del sistema fibrinolítico. Son estos cuatro componentes los que vienen a constituirse ya, o los que vienen a constituir todo este proceso denominado hemostasia. Iremos desglosando uno a uno. El componente vascular, primeramente. El componente vascular es considerado como el componente de primera línea de defensa de la hemostasia. ¿Quién la produce? El vaso sanguíneo. ¿Gracias a qué? Gracias a que en la pared del propio vaso sanguíneo nosotros contenemos nervios y músculos, los cuales le van a dar la capacidad a este vaso sanguíneo de poder producir vasoconstricción, si ustedes quieren, o solamente constricción. Por lo tanto, en el momento en que se produzca la lesión de cualquier parte, automáticamente el vaso va a tratar de producir esta constricción o esta vasoconstricción, para que de esta manera se frene el flujo sanguíneo cuando el vaso está lesionado. ¿Cuál es el problema? Porque esto sería espectacular, ¿verdad? Porque sería lo mejor que nos pueda llegar a pasar, que si nosotros nos sometemos a una solución de continuidad por algún motivo, ya sea voluntario o involuntario, si se lograría detener esta hemorragia solamente con la vasoconstricción, para nosotros sería lo ideal. Pero lamentablemente este proceso es solamente transitorio y requiere del apoyo de las plaquetas, de los factores de coagulación, para que se haga permanente este proceso de hemostasia. Porque si no existe el apoyo de estos elementos, lamentablemente incurrimos en otro tipo de problemas. Las plaquetas, como bien ya lo hemos descrito, juegan un papel sumamente importante. Hemos dicho que son elementos relativamente restringentes, no son considerados como células porque carecen entonces de núcleo, son los elementos más pequeños de la sangre y también son constituidos como los elementos juguetones de la sangre. Conservan la superficie del endotelio y detienen la hemorragia de los vasos sanguíneos lesionados de manera inicial a través de lo que nosotros ya conocemos formando el primer tapón plaquetario. ¿Gracias a qué? Gracias a la unión o a la quimiotaxis, si vale el término que se presenta entre estos,
y van realizando este fenómeno que vendría a constituir hasta esta primera parte lo que viene a ser la coagulación primaria, si ustedes quieren, ¿no? Además, tiene en su interior los fosfolípidos, que muy bien los hemos descrito, que van a dar lugar al inicio de lo que viene a ser la coagulación. O sea, ¿qué quiere decir? Van a activar los mecanismos de coagulación a través de los factores de coagulación en sus diferentes vías, ¿no? Ya sea la vía intrínseca o ya sea la vía extrínseca. Vale decir, nuevamente recalcando, estos fosfolípidos van a actuar a todos o van a activar a todos estos factores de la coagulación para que de esta forma se produzca este fenómeno importante. Como bien ya conocemos nosotros, existen 13 factores de coagulación, de los cuales se están estudiando, en realidad ya se han estudiado otros 2 que se los está incorporando, y con estos llegaríamos a tener casi hasta 15 factores de coagulación. Entre el penúltimo y el último está la precalicrina y está el FIRGER-LAB, o también denominado factor de coagulación, entonces, CAM, ¿no? Todos estos, entonces, son los que definitivamente tienen que llegar a trabajar en este tipo de proceso. Y finalmente tenemos al sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico que va a tener por la finalidad destruir el trombo de fibrina, pero una vez que se haya cumplido con el proceso de hemostase. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces estos factores de coagulación pueden excederse en la función que van realizando. Y de ahí que puede existir un excedente de material hemostático, el cual puede llegarse a ser contraproducente a posteriori, ¿no? Por lo tanto, entonces, este sistema fibrinolítico se encarga de destruir justamente estos trombos de fibrina para que, si vale el término, vuelva a su pared fina que tiene que llegar a tener la pared interna del vaso sanguíneo y de esta manera evitar cualquier otro tipo de inconveniente. Además que contiene o existe una enzima importantísimo dentro de lo que es el sistema fibrinolítico que se llama plasmina y que es la que se va a ocupar de lisar el fibrinógeno y la fibrina propiamente. Bien, entonces hasta ahí tenemos a los 4 componentes importantes del proceso de la hemostase. Iremos desglosando un poquito el mecanismo de la coagulación para que vayamos entendiendo mejor. Entonces, para que ocurra la activación de los factores de coagulación, necesariamente, doctores, tiene que existir un daño, ¿no? Un daño tisular. Porque si no existe este daño tisular, no se va a llegar a presentar justamente lo que estamos diciendo. Ni coagulación, ni hemostase. Pero, sin embargo, ya hemos hablado también de este elemento, de que existen factores que pueden provocar un estado de hipercoagulabilidad, pero ese estado de hipercoagulabilidad está asociado también con los mismos factores de coagulación que tienen algún tipo de alteración, pero que están asociados ¿a qué? A la herencia, ¿no? Pues inmediatamente se produce el daño tisular, se van a ir activando secuencialmente hasta culminar con la formación de la trombina. Todos los factores de coagulación se van a ir activando de manera secuencial hasta lograr justamente la formación de trombina, que al actuar sobre el fibrinógeno van a llegar a formar lo que nosotros estábamos necesitando, la malla de fibrina, ¿no? Y hemos dicho que la malla de fibrina es la que va a ir reteniendo todos los elementos formes habidos y por haber dentro de lo que viene a ser la sangre, para que de esta forma se refuerce al primer tapón plaquetario o a la hemostasia primaria, si ustedes quieren, que lo ha producido el vaso sanguíneo y las plaquetas. Y de esta manera reforzamos de tal manera que definitivamente vamos a lograr el éxito o el objetivo por el cual se ha producido este mecanismo. Ahora, este proceso de coagulación tiene que ocurrir en forma de cascada. Y nosotros sabemos muy bien que se describe 2 vías de activación, ¿no? Las cuales van a estar interconectadas entre sí, tienen sistemas de retroalimentación positivo y negativo, entre ellos, de igual forma,
lo que lo hacen considerar a todo este elemento de cascada un mecanismo sumamente complejo. Resumiendo, decimos que para que se active el mecanismo de la coagulación, necesitamos que haya producido una lesión vascular. Inmediatamente se ponen en función los 4 componentes de la hemostasia. Que hemos dicho, el vaso sanguíneo a través de lo que es la vasoconstricción, ¿bien? Activación de lo que viene a ser las plaquetas a través de 2 mecanismos importantes, que es la adhesión y la agregación, para llegar a formar el primer tapón plaquetario. Hasta acá se llama hemostasia primaria, por si acaso. ¿Bien? Hemostasia primaria. Pero como continúa la lesión vascular y hemos dicho que las plaquetas tienen la capacidad de liberar, estamos indicando, fosfolípidos que van a estimular justamente a quienes, a los factores de la coagulación para iniciar o para activar justamente la cascada de coagulación o, si ustedes quieren, los mecanismos de la coagulación. Sus 2 vías, intrínseca y extrínseca, hasta llegar a formar lo que es el tapón de fibrina y de esta manera permitir lo que nosotros llamamos ya la hemostasia. Todo este mecanismo, esto por si acaso se llama hemostasia secundaria. ¿A partir de dónde? A partir del inicio de los factores de coagulación a través de las vías. ¿Y dónde termina? En la producción de la trombina, si ustedes quieren. Ahora, ¿quién va a poder medir estos elementos? Y bien, también lo hemos aclarado, los que miden es el coagulograma. Y el coagulograma no significa pedir, por ejemplo, como ya habíamos hablado anteriormente, pedir un tiempo de protrombina o pedir un tiempo de coagulación, porque ahora vamos a ir aclarando que solamente pidiendo estos 2 elementos, nosotros no medimos a todo lo que viene a ser los factores de coagulación. Y de esta forma es donde estamos cometiendo los errores que nos están costando justamente problemas, que Dios mediante a la larga no sean problemas de índole legal, ¿no? Entonces, todo lo que conforma un coagulograma es el tiempo de coagulación, el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, incluye el recuento de plaquetas y el tiempo de trombina. Entonces, todos estos elementos, doctores, en esta oportunidad yo se los presento y se los denomina en conjunto coagulograma. Todo esto es lo que contempla un coagulograma completo. Empezaremos hablando con el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación no es más que justamente el tiempo que va a tardar en coagular entonces la sangre, que en realidad tiene que durar de 1 a 15 minutos, que lamentablemente a la fecha ya es poco utilizado debido a que no tiene mucha especificidad, ¿bien? Y tiene poca sensibilidad, y se necesita gran volumen de sangre para poder hacer la determinación. Por lo tanto, el tiempo de coagulación, si bien es necesario que lo lleguemos a conocer, a la fecha ya no se está utilizando. ¿Bien? Lo que sí se está llegando a utilizar es el tiempo de sangría, que tiene que durar entre 1 a 10 minutos, por si acaso. Y este tiempo de sangría representa el tiempo que transcurre entre la realización de una pequeña incisión, o sea, una herida, si ustedes quieren, en un área determinada de la piel, hasta el momento en el que finaliza el sangrado. Dicho de otra forma, yo le puedo realizar una pequeña herida en la oreja y tenemos que ir contabilizando desde el momento en que se ha producido esa solución de continuidad y donde ha habido derrame de sangre hasta el momento en que ha cesado. Justamente a eso se llama tiempo de sangre. Pero no solamente mide pues el tiempo de sangría ese factor o ese elemento, sino que el tiempo de sangría también me va a evaluar la reacción o la función de la plaqueta con relación al endotelio dañado. Para mí esto es sumamente importante, ¿no? Porque gracias al tiempo de sangría muchas de las veces llegamos a hacer nosotros diagnósticos asociados justamente a la función de las plaquetas. ¿Qué quiere decir?
que si existe un tiempo de sangría prolongado y no ha encontrado otra causa por la cual se pudo haber alterado, entonces lo más probable es que exista una alteración de la funcionalidad de las plaquetas. ¿Qué quiere decir? Que si bien puedo llegar a tener un recuento de plaquetas normal, que sabemos que está entre 150.000 a 400.000 y en otros casos a 450.000, pues no me sirven de nada porque lamentablemente desde la parte de función estas no sirven, ¿no? Entonces, lamentablemente podemos incurrir o podemos tener ese tipo de trastorno, el cual es sumamente necesario poderlo medir a través de este elemento llamado tiempo de sangre. Tenemos otro que es el tiempo de protrombina o también llamado tiempo de Quick. Y este tiempo de protrombina o también llamado tiempo de Quick se mide en segundos, que el valor normal está entre 11 a 14 segundos. ¿Qué es lo importante del tiempo de Quick? Que me evalúa la vía extrínseca de la coagulación. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los factores de coagulación que están involucrados dentro de lo que es la vía extrínseca van a ser muy bien monitorizados a partir de esta prueba, ¿no? Bien, ¿y cuáles son estos factores principalmente que se encuentran involucrados? El factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 10 y el fibrinógeno. Si se estarán dando cuenta, elementos sumamente importantes. Existe, por si acaso, una patología ya que está asociado a la disminución de la concentración del fibrinógeno. Es lo mismo que ocurre por ese caso en las personas o en los pacientes que han tenido hemorragias masivas donde han llegado a perder hasta la mayor cantidad de fibrinógeno y por lo tanto estos pacientes pues no van a coagular jamás ¿sí? Y pueden llegar a fallecer justamente por sangrado asociado a la falta de fibrinógeno. Esto es lo que ocurre generalmente en los pacientes que están con una enfermedad denominada dengue hemorrágico o en los pacientes que son muchas veces politransfundidos. Bien, pero si se estarán dando cuenta en esta diapositiva, no solamente va a medir pues el tiempo de Quick a todos los involucrados en la vía extrínseca de la coagulación, sino que también mide cualquier alteración de la coagulación de pacientes hepatópatas, pacientes con deficiencia de vitamina K, pacientes con litiasis por mala absorción, pacientes que estén utilizando antibióticos en algunas de las situaciones o elementos con las que se controlan, o a los pacientes que están utilizando anticoagulantes orales, como cuáles, la warfarina, bien, o el famoso Sintrom, que es el famoso acenocumarol. Pues entonces, para mí, este laboratorio es de vital importancia para poder yo realizar la monitorización de estos pacientes que están utilizando estos anticoagulantes orales. Por eso que si se estarán dando cuenta, es de mucha importancia este pequeño elemento. No lo vamos a decir pequeño porque es sumamente importante esta prueba llamada tiempo de protrombina o tiempo de Quick. El que nosotros nos olvidemos solicitar esto va a significar definitivamente una catástrofe en caso de que exista alguna de la alteración de lo que estamos hablando, ¿no? En caso de que no se presente nada, porque ya sabemos que Diosito es chuquisaqueño, Diosito es boliviano, pues entonces muchas de las veces tenemos la suerte y nos va muy bien habiendo obviado este tipo de instrumentos. El otro elemento importante es el famoso KPTT o también llamado APTT o si ustedes quieren tiempo parcial de tromboplastina activada. A diferencia del tiempo de protrombina, el otro me medía que era la vía extrínseca. Lo que me mide es la vía intrínseca de la coagulación. También importante. Por lo tanto, entonces me va a validar todos los elementos que estén involucrados en la vía intrínseca. ¿Cuáles son estos?
el factor 8, el factor 9, el factor 10, el factor 11, el factor 12, la precalicreina y el famoso CAMP, ¿no? O factor 15 de la coagulación. Por lo tanto, si se estarán dando cuenta, son muchísimos los factores de coagulación involucrados en esta vía, que si yo no los pido, que como generalmente no piden, no estamos validando todos estos factores de coagulación y que con justa razón mi paciente puede llegar a presentar complicaciones de sangrado en cualquier tipo de intervención. A diferencia, no, similar a la anterior prueba, que es el tiempo de protrombina, perdón, el tiempo de protrombina o también llamado tiempo de Quick, este también me va a medir o me va a servir muchísimo para valorar a mis pacientes que estén utilizando heparina sódica, por si acaso. Bien, en el anterior caso habíamos dicho que el tiempo de protrombina me sirve para valorar también a los pacientes que están con anticoagulantes orales, como la warfarina o el Sintrón. Y en el caso del KPTT, igual tiene su plus, porque me valora al paciente que está utilizando heparina no fraccionada o heparina convencional. Importantísimo, porque yo tengo pacientes que son sometidos, por ejemplo, a un tratamiento de diálisis. En el tratamiento de diálisis, lamentablemente utilizan bastante heparina sódica y muchas de las veces este paciente, después de haber terminado su sesión, empieza a presentar sangrados a borbotones por todo lado. Y había sido, ¿por qué? Porque le habían dado una excesiva cantidad de heparina sódica y por lo tanto entonces me está produciendo este tipo de sangrado. Pero, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? A través de esta prueba. Si yo no conozco la prueba o desconozco esta prueba y no sé ni siquiera para qué me sirve, con seguridad no vamos a darle solución al caso. El recuento de plaquetas, ya está de más volverlos a recalcar. Sabemos que su valor normal oscila entre 150.000, en algunas literaturas hasta 400.000, en otras hasta 350.000 y en otras hasta 450.000. De ahí que nosotros estamos validando entre 150.000 a 450.000 como normal, por si acaso. Pero ojo, estas plaquetas o este número de plaquetas pueden estar así presentes, pero pueden tener alteraciones en la función o pueden estar disminuidas en concentración en muchas enfermedades, ¿no? Como la púrpura, la aplasia medular, la leucemia, los linfomas, algunas enfermedades inmunológicas, infecciones o intoxicaciones o tratamientos con fármacos prolongados como justamente la heparina. Y finalmente tenemos al tiempo de trombina. El tiempo de trombina, que para nosotros tiene un valor entre 16 a 18 segundos, y lo que me va a evaluar es la vía final común de la coagulación. Hemos hablado ya de dos vías, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca, y el finalizar de estas dos vías se denomina vía final común. O sea, que me sirve el tiempo de trombina para ver la capacidad de polimerizar del fibrinógeno. ¿Bien? Entonces, el valor generalmente se encuentra prolongado cuando existen niveles bajos de fibrinógeno, o dicho de otra forma, cuando los niveles de fibrina estén altos en la circulación sanguínea. Son los dos casos en los cuales puede estar alterado o alargado o prolongado, si ustedes quieren, este tiempo de trombina. Importante solicitar, importantísimo solicitar. Por ejemplo, hoy, como nuevamente les recalco, nos llaman a una interconsulta y lo primero que pedimos es si se determinó niveles de fibrina o niveles de fibrinógeno. Pues nos indican que no, que por ahí tranquilamente puede estar el problema, ¿no? Para el sangrado que se está presentando con nuestros pacientes. Pues doctores, hasta acá es justamente todo lo que viene a ser el coagulograma o coagulación y hemostasia, que nuevamente recalcando es otro capítulo ya muy aparte con relación a lo que estábamos viendo con anterioridad. Y vamos a terminar mostrándoles esos ejemplos que tal vez están queriendo ver para simplemente recordarles. Son ejemplos justamente del hospital donde yo estoy trabajando, de diferentes servicios en los cuales se estarán dando cuenta ustedes, acá en el coagulograma principalmente, que ellos
para que introduzcan, por si acaso, todos estos ejemplos son pacientes que han sido sometidos a cirugía, ¿no? Acá, si nosotros nos damos cuenta, han pedido un tiempo de protrombina, bien, ¿por qué? Porque hemos dicho que nos mide la vía extrínseca de la coagulación. Nos mide el tiempo de coagulación, mal, porque ya hemos dicho que no nos sirve el tiempo de coagulación, y más nada. Ahí tenemos aquí, obviamente, porque el proceso es por Coulter, lo han pedido plaquetas. Pero más nada. Con esto, si se estarán dando cuenta, nosotros estamos haciendo una evaluación incompleta de lo que viene a ser la cascada de coagulación. Lo mismo pasa en este segundo caso. Lo mismo pasa, ¿no? Acá, si ustedes me siguen con el cursorcito, pidieron un tiempo de coagulación, que ya hemos dicho que no nos evalúa nada, no piden tiempo de sangría, piden tiempo de protrombina e INR. Nuevamente, un coagulograma incompleto. Otros casos, acá está el coagulograma, nuevamente, tiempo de protrombina y tiempo de coagulación. Y porque el proceso es por Coulter, plaquetas, incompleto. De acá lo mismo, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, INR y plaquetas, incompleto. Y finalmente tenemos nuevamente otro laboratorio en el cual, si ustedes me siguen, le pidieron tiempo de coagulación, no hay tiempo de sangría y tiempo de protrombina. De igual forma, incompleto. Que nuevamente solo están valorando la vía extrínseca de la coagulación y no tenemos otra evaluación de lo que viene a ser la cascada de coagulación, o si ustedes quieren, el proceso de hemostasia y el proceso de coagulación. No sé si quieren preguntar algo, doctores. En realidad, ese es el tema de hoy día, para no cansarlos. En realidad, a partir de acá nos tocan temas cortos, que no van a ser aburridos desde ningún punto de vista. Estamos a un 85% del avance anual. No tengo prisa de seguir corriendo. Me indican que va a haber un pequeño receso nuevamente. Bien, entonces estamos tranquilos. Yo por lo menos ando tranquilo en este sentido y voy a tener una culminación al 100% con ustedes. No sé si quieren preguntar algo, por favor. ¿Estuvo claro? ¿No queda entendido alguna parte para repetirlo? Doctor, buenas noches. Hola, Dip. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tengo una duda. Entonces, para un procedimiento quirúrgico, sí o sí se debería pedir las 6 pruebas del coagulograma. De preferencia, yo te sugeriría que pidas el KPTT, el TP y tiempo de sangre. Obviamente, y plaquetas. Principalmente. Si durante tu acto quirúrgico vos estás viendo que estás teniendo bastante problemas, especialmente en coagulación, pides tiempo de, fibrina y fibrinógeno, ¿no? Eso es lo más importante. Pero si puedes pedirlo todo, mejor, especialmente si son cirugías mayores. Gracias, doctor. Haciendo hincapié a la pregunta que hace su compañero, de por ahí, si es una cirugía relativamente pequeña, solamente le pido estos 3 elementos, ¿no? Que estamos hablando a continuación. El tiempo de sangría, el KPTT y el tiempo de protrombina, y si se puede, plaquetas. Más con eso estamos ya casi seguros, porque vamos a marcar todos los elementos que me puedan llegar a producir un sangrado, ¿no? E inclusive con el KPTT que está normal, puede ser en algunos de los casos, no está relacionado a factores de coagulación, pero me va a hablar de algún tipo de enfermedad, como ya hemos hablado la anterior vez, de hemofilias, por ejemplo, me puede dar lugar a enfermedades como de enfermedad de von Willebrand, entonces me sirve para hacer este tipo de diagnósticos. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Doctorcitos. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, si no tenemos más, doctores, yo les libero para que puedan ir a seguir estudiando. Seguramente que tienen mucho por hacer. Estén atentos, por favor, a algunas consignas. Para algunos
alumnos especiales van a empezar a salir para que empiecen a hacer algunas pequeñas disertaciones, ¿ya? Eso es lo que generalmente hacemos con la última parte de nuestro avance de materia. Listo, doctores. Si no hay más preguntas, terminaríamos la clase de hoy día. Estaríamos listos para las siguientes semanas. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego.